Arranquemos con esta pregunta que te va a dejar pensando. ¿Qué pasa cuando los secretos más oscuros de Hollywood salen a la luz? Porque una cosa es el glamour, las sonrisas perfectas y las fotos de revistas, y otra, muy distinta, es lo que pasa tras bambalinas. Y si hay alguien que últimamente está en el ojo de la tormenta, esa es Demi Moore. Demi, una actriz que brilló en los 90, no está haciendo noticia por sus películas ni por sus romances mediáticos, sino por algo mucho más turbio. En los últimos días resurgió un video que la muestra en una situación más que incómoda besando a un joven actor de tan solo 15 años. Y ojo, esto no termina ahí, porque el contexto de ese video, junto a declaraciones recientes de figuras como Corey Feldman, empiezan a pintar un panorama que no es para nada agradable. Ahora, acá viene la pregunta que te deja con el culo lleno de preguntas. ¿Es esto un hecho aislado o parte de algo más grande, más estructurado y sí, mucho más oscuro? La data que se viene es de esas que te hacen cuestionar cómo funciona la industria que tantas veces idolatramos. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y si tenés ganas de entender un poquito de qué va este video, para comenzar tenemos que hablar de otra persona, tenemos que hablar de Corey Feldman. Ya hemos hablado de Corey Feldman, pero si no sabes quién es, bueno, es un ícono, una leyenda de los 80, 90. ¿Recordás la película de los Goonies, de Lost Boys? Bueno, Corey Feldman, ese. Pero hoy ese muchacho es más conocido por alzar la voz que por las películas que hizo. ¿Por qué? Porque al parecer, según cuenta, cuando era un niño o cuando era joven, vivió cosas de lo más terribles en Hollywood. Y sus revelaciones vienen siendo hace tiempo ya como esas piezas de rompecabezas que nadie quiere ver, nadie quiere aceptar, pero que están ahí, están sobre la mesa. Según Feldman, Hollywood tiene un problema que no es nuevo ni pequeño, un sistema que durante décadas ha explotado a las figuras más jóvenes de la industria. Y ojo, cuando hablamos de explotación no nos referimos solo al trabajo. Las declaraciones de Feldman apuntan a algo mucho más perturbador. Sus testimonios recientes han encendido las alarmas sobre las famosas fiestas exclusivas de Hollywood, esos eventos donde la élite se reúne a puertas cerradas y, según Feldman, las dinámicas son cualquier cosa menos normales. ¿Y qué tiene que ver esto con Demi Moore? Bueno, últimamente el nombre de Demi ha comenzado a aparecer en estas conversaciones. Aunque Feldman nunca asistió a las fiestas de ciertos grupos de Hollywood, dejó caer un comentario que da mucho para pensar. Creo que ya era demasiado viejo para ser invitado. Una frase que parece sencilla, pero que implica algo preocupante. Estas reuniones exclusivas podrían haber tenido un objetivo mucho más específico del que queremos admitir. Y acá es donde todo se conecta. Con el resurgir del video de Demi y su joven compañero de escena, las preguntas empiezan a aparecer como hongos después de la lluvia. ¿Era esto parte de una dinámica de la época o refleja algo más sistemático? Feldman insiste en que este tipo de cosas no son aisladas y que Hollywood tiene décadas funcionando bajo un sistema de privilegios que deja a los más vulnerables completamente desprotegidos. Lo que está claro es que estas historias no se cuentan en los discursos de premiación ni en las entrevistas glamurosas, pero eso no significa que no existan. Mientras tanto, Feldman sigue poniendo el dedo en la llaga y la figura de Demi Moore queda cada vez más en el centro de un tema que parece mucho más profundo de lo que nadie quisiera admitir. ¿Es culpable? ¿Es una víctima más del sistema? Entonces, en el video que se volvió a viralizar hace unos días, ¿y por qué digo volvió? Porque ya se había viralizado un poquito algunas veces, pero eran otras épocas, no pasaba nada. Pero este video cuando lo ves, te tenés que preguntar qué carajo estaba pasando. Estoy hablando de un clip que se grabó en el año 1982. En este podemos ver a Demi Moore de 19 años y a Philip Tassiani de tan solo 15. A primera vista podría ser un video inocente, una tontería, sí, hasta que lo empezás a mirar un poco más, o bueno, como internet, que ya lo miraron millones y millones y millones de veces y se tornó un poquito más raro. En el video grabado durante el cumpleaños de Tansini, Demi besa a su joven coestrella. Y no hablamos de un saludo rápido y casual, sino de algo mucho más intenso, con varios besos en cámara. Encima, entre risas, ella dice cosas como: lo amo, es una de mis personas favoritas en el mundo, y hasta bromea con que se van a casar. ¿Qué onda con eso? Y no te olvides de un detalle que muchos remarcaron: Demi ya estaba casada en ese momento con su primer esposo, Freddie Moore. Ahora bien, ¿qué hacía que esto pasara desapercibido en los 80? Para muchos la época era otra, las normas eran distintas y tal vez algunos creían que este tipo de interacciones podían verse como algo inocente. Pero ojo, con los ojos de hoy no hay forma de mirar ese video sin sentirse un poquito incómodo. Porque seamos sinceros, los roles estaban muy claros, Demi era adulta y Philip no. Punto. La reaparición del video desató debates intensos en redes sociales. Algunos intentaron justificarlo diciendo que la diferencia de edad entre ellos
era de solo 4 años. Pero a ver, ¿importa tanto la matemática cuando uno de los involucrados es menor de edad? Ahí es donde este caso empieza a tambalear. Más allá de la diferencia de edad, hay algo en el tono del video, en las palabras y la dinámica que hace ruido. Además, la estética del video no ayuda. Philip, con cara de nene, recién entrando a la adolescencia, contrasta con la imagen de Demi, que claramente ya estaba en su etapa adulta. Esa diferencia visual sumada al lenguaje físico deja una sensación incómoda que es imposible ignorar. ¿Por qué nadie en ese momento dijo nada? ¿Dónde estaban los adultos en la sala? ¿Y por qué, ahora tantos años después, este clip vuelve a generar revuelo? Lo que también suma al debate es la pregunta sobre cómo esta dinámica hubiera sido percibida si los roles se hubieran invertido. Si un actor de 19 años hubiera besado a una chica de 15 en cámara, probablemente las críticas habrían sido inmediatas. Este doble estándar es algo que no podemos ignorar en el análisis de este caso. Pero este video no es solo una reliquia de una época diferente del internet, de una época del mundo de Hollywood donde todo era distinto. No, este video es, como dije antes, una piecita. Una pieza que se conecta con el debate más amplio que estamos teniendo, sobre todo de Hollywood. Este video nos obliga a hablar un poco de los límites de Hollywood, las fiestas secretas de las que tanto se habla y cómo se cuida la integridad de los jóvenes talentos. ¿Ese beso es un hecho aislado, una cosa que pasa para el videíto y qué gracioso, jajaja? ¿O eso es básicamente una representación de la realidad de Hollywood? Lo que seguro es que este video no le hace ningún favor, no le hace ningún bien a Demi Moore, y además sale en un momento que empiezan a salir a la luz otras cosas dudosas. ¿Podría ser este video un reflejo de lo que en realidad es esta persona, o estamos poniéndole mucha sensibilidad a una cosa del pasado en otro contexto donde esto no se veía tan grave? No, por más que sea un delito. Porque hay que dejarlo claro, hay cosas que son un delito por más que en un momento no se vieran tan grave. La justicia es la justicia. Para entender la figura de Demi Moore y cómo llegó a convertirse en el centro de tantos debates, hay que remontarse a su infancia, porque lo que hoy vemos como una estrella de Hollywood con éxitos y polémicas a cuestas, se construyó sobre una base llena de traumas y momentos que te dejan sin palabras. ¿Cómo afecta vivir una infancia así? Bueno, prepárate porque esto no es una historia para los débiles de corazón. Demi creció en un hogar donde la estabilidad era un lujo desconocido. Su madre Virginia y su padrastro Dan Gins se mudaban constantemente, llevando una vida marcada por los conflictos y el abuso de sustancias. Pero el momento más impactante de su infancia fue cuando, a los 12 años, Demi tuvo que salvarle la vida a su madre en un intento. Imagina esta escena, una niña usando sus propias manos para sacar píldoras de la boca de su mamá mientras su padrastro la obligaba a abrir la mandíbula. Así lo describió Demi en su autobiografía Inside Out. La consecuencia, según sus propias palabras, mi infancia terminó ahí. Pero eso no fue todo. A los 15 años vivió uno de los momentos más oscuros de su vida. Un hombre que tenía acceso a su casa le confesó que su madre había aceptado dinero para que él pudiera acercarse a ella. Aunque Demi ha expresado que no cree que su madre lo hiciera de forma consciente o premeditada, lo cierto es que ese episodio marcó una traición que nunca pudo superar. Fue un golpe a su confianza y a su percepción del mundo. Una experiencia que dejó cicatrices profundas en su manera de relacionarse con los demás. Estos eventos moldearon no solo su carácter, sino también las decisiones que tomaría en su vida personal y profesional. Hollywood, con su brillo y promesas de éxito, se convirtió en una vía de escape, pero ¿realmente escapó? ¿O simplemente encontró un sistema que explotaba esas mismas vulnerabilidades que arrastraba desde su infancia? Si miramos su historia con atención, es evidente que sus traumas no se quedaron en el pasado, se filtraron en cada aspecto de su vida, desde sus relaciones personales hasta su relación con la fama. Lo interesante y lo más inquietante es cómo estos antecedentes personales empiezan a conectar con los debates actuales sobre el poder y las dinámicas en Hollywood. ¿Es Demi una sobreviviente que intentó adaptarse a un sistema tóxico o es parte de un engranaje que perpetúa ciertos comportamientos cuestionables? Es una pregunta que no podemos ignorar mientras desmenuzamos esta historia. ¡Oh, qué casualidad! Ya que hablamos de ese niño y el video, ahora tenemos que hablar de las diferencias de edades, que básicamente es algo de lo más normal en la vida de Demi Moore. Pero antes de que digas ¿cómo? ¿Siempre más jóvenes? No, para arriba, para abajo, para todos lados, diferencia de edad. Y cuando vemos esto, estamos obligados a poner la lupa y empezar a ver un poquito más allá. ¿Esto es una casualidad o tiene algo que ver con
su pasado traumático. Su primer matrimonio con Freddie Moore es un buen punto de partida. Demi tenía apenas 17 años cuando se casaron, mientras que Freddie tenía 30. En su autobiografía, Demi admitió que este matrimonio fue más una distracción que una elección basada en amor verdadero. ¿Por qué? Porque justo antes de casarse estaba lidiando con el dolor de perder a su padrastro y buscaba cualquier forma de escapar de esa realidad. Pero, ¿podemos ignorar la dinámica de poder aquí? Freddie, con más de una década de ventaja en edad y experiencia, claramente estaba en una posición diferente a la de Demi, una adolescente aún buscando su lugar en el mundo. Después vino Bruce Willis, con quien compartió 11 años de matrimonio y 3 hijas. Aunque la diferencia de edad era menor, la relación no estuvo libre de tensiones. Demi confesó que Bruce no estaba del todo cómodo con su carrera como actriz, especialmente cuando significaba pasar tiempo lejos de la familia. Esta dinámica de control, aunque más sutil, también marcó su relación. Pero el romance que más capturó la atención mediática fue obviamente el romance con Ashton Kutcher, no solamente porque era una figura del momento él, sino por sobre todo por la diferencia de edad. Ella tenía 40 y él tenía 25. Digamos una cosa también que es clara, para los medios, para la gente, todos se rasgan la vestidura por la diferencia. ¿Por qué? Porque la mayor era ella. Si hubiera sido al revés, el tipo era un campeón y nada más. Leonardo DiCaprio, se hacen muchos chistes, pero los chistes positivos. Cuando es una mujer es al revés. Como digo, los tabloides estaban muy preocupados por la edad de uno del otro, pero lo más interesante pasó un poco desapercibido, y es que en un momento Demi Moore reveló que, bueno, sí, salía con alguien de esa edad. ¿Por qué? Porque era un segundo intento para vivir una juventud que en cierta medida no había vivido. Pero, como ya hemos hablado en otros videos, y también habla ella en su autobiografía, esta relación rápidamente se volvió tóxica, muy tóxica. Tenían una cierta codependencia, después parece ser que Ashton era bastante manipulador y todo era demasiado poco saludable. De hecho, ya venimos hablando mucho de Ashton, resulta ser que era una persona que era mucho más compleja de lo que creíamos, y de hecho Ashton hizo, en cierta manera obligó a Demi Moore a hacer un montón de cosas que ella no quería hacer, y acto seguido también la engañó. Bueno, de todo, nada muy alegre la relación. Y no podemos olvidar a Daniel Humm, su pareja en 2022. Con 14 años menos que ella, esta relación breve pero llamativa volvió a poner el foco en su tendencia a elegir parejas más jóvenes. Aunque a primera vista esto podría parecer una simple preferencia, muchos se preguntan si estas elecciones tienen raíces más profundas, conectadas a su infancia y las dinámicas de poder que experimentó desde joven. Es posible que Demi busque, consciente o inconscientemente, relaciones que le permitan reescribir esas narrativas de control y vulnerabilidad que vivió en su juventud. Es una pregunta difícil de responder, pero imposible de ignorar. Lo que sí queda claro es que estas dinámicas no solo reflejan su vida personal, sino también las estructuras más amplias de poder y desequilibrio que existen en Hollywood. Y justo cuando empezás a unir las piezas del rompecabezas, tenemos que volver al presente, donde su nombre aparece vinculado a las peores cosas que se te puedan ocurrir. Hablemos un poquito de las infames fiestas de Divinio, el legendario hombre que está a punto de llevarse puesto a todo Hollywood. Eventos que Hollywood solía llamar como exclusivos, y hoy descubrimos que esa palabra exclusiva en realidad hacía referencia a un montón de cosas que realmente hoy sabemos en gran medida, no sabremos mucho más en mayo con el juicio, pero que en realidad hubiera sido mejor ni saber. ¿Y dónde entra Demi en todo esto? Bueno, para empezar, hay registros de que asistió a varios de estos eventos junto a su entonces esposo Ashton Kutcher. ¿Casualidad? Puede que sí, pero los rumores sugieren que estas reuniones no eran tan abiertas como parecían, sino que tenían un aire de exclusividad que muchos ahora describen como inquietante. ¿Por qué estaba Demi allí? ¿Qué sabía realmente sobre lo que pasaba detrás de esas puertas cerradas? Para algunos, su presencia podría ser interpretada como simple socialización en el círculo de Hollywood, pero con los testimonios recientes de figuras como Corey Feldman y las investigaciones en curso, la percepción empieza a cambiar. ¿Fue Demi una participante pasiva de un sistema que ya estaba corrompido o era consciente de las dinámicas que se estaban normalizando en esos entornos? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta clara, pero que pone a pensar. Imagínate esto, las mansiones más de lujo, las personas más famosas y más legendarias del entretenimiento, y en el medio de todo esto, Demi Moore, Ashton, los personajes que uno ve en la tele, ¿no? Pero en el medio, algunas personas
como uno, simples mortales, porque a veces tenían la suerte de tener acceso a estos eventos personas de a pie. Según muchas declaraciones ya sabemos que estos no eran un espacio de diversión. Estas fiestas no eran diversión, eran de todo menos eso, o bueno, según a quien le preguntes, porque Diviño seguramente se divertía mucho, si no, ¿por qué hacía esto? Pero había muchas jóvenes al parecer atraídos con historias, promesas, pretextos que después no eran del todo verdad. Básicamente ya sabemos que estas fiestas no eran tales fiestas, eran sitios donde se trazaba la línea del poder, donde la gente marcaba como un perro que mea un árbol. Bueno, estas fiestas eran lo mismo, pero la gente meándose entre sí, por decirlo de una manera un poco horrible, pero que ni siquiera es el 1% de lo horrible que realmente eran esos eventos. Y en el medio de todo esto, su ex pareja era uno de los número uno de los grandes amigos de este hombre, y ella también metida ahí adentro, y en el medio su autobiografía que nos cuenta todas las cosas que Ashton la obligaba a hacer. ¿Qué tal si muchas de las cosas que ella cuenta en su autobiografía sucedían ahí adentro, en las fiestas de ese hombre? Bueno, te lo dejo ahí picando, pero como sea, nos obliga a analizar todo con una lupa. Si pensabas que este tema ya estaba lo suficientemente turbio, espera a escuchar lo que tiene para decir Tony Buzbee, un abogado que está sacudiendo las bases de Hollywood con sus acusaciones explosivas. Según afirma, hay pruebas, y no cualquier prueba, que podrían exponer dinámicas aún más cuestionables dentro de las fiestas organizadas por figuras como Didiño. Y lo más inquietante es que Demi Moore podría estar relacionada con estas revelaciones. El abogado, que representa a varias personas que han decidido alzar la voz, habló de la existencia de grabaciones que documentan lo que ocurría en algunas de estas reuniones. Si bien no ha dado nombres específicos en público, sus declaraciones han dejado en claro que lo que estas grabaciones muestran es impactante, por decirlo menos. Y acá es donde las cosas se complican. El nombre de Demi Moore ha comenzado a sonar con más frecuencia en relación a este caso. Según el letrado, las investigaciones están destapando no solo a los organizadores de estas fiestas, sino también a quienes asistían regularmente y de alguna forma permitieron que estas dinámicas siguieran ocurriendo. Esto no significa que Demi sea directamente responsable de nada, pero su asociación con estas personas y eventos la pone bajo un foco de sospecha que no es fácil de ignorar. Hay que dejar en claro que hasta este momento no hay ningún tipo de evidencia concreta en contra de Demi Moore. Hay que dejarlo claro y lo repito. Pero también hay una cosa muy importante, que es la mayoría de la evidencia la vamos a empezar a ver a partir de mayo con el juicio principal, pero que también, bueno, de ahí se van a desprender otros tantos juicios, casos contra este hombre, porque empezaron a aparecer un montón de demandas. Cada demanda es una historia aparte. Ya se sabe que se van a empezar a lanzar nombres de celebridades, así que un montón de personas de las que hemos hablado en estos videos últimamente van a ser nombradas y sobre todo van a tener que ser juzgadas. Así que Ashton no hizo cosas, bueno, las hizo solo, las hizo justamente con Demi Moore, lo sabremos posiblemente muy pronto. Y este abogado, como bien digo, prometió que más nombres van a salir a la luz. Como vengo diciendo hace mucho, este promete ser el escándalo quizás más grande de la historia de Hollywood, no por el hecho, sino por la magnitud de los hechos y los implicados. Esto puede no tener límite y en el peor de los casos puede mostrarnos que en realidad Hollywood funciona de una manera, digamos, en su totalidad. No son hechos aislados. Hollywood, estamos viendo qué es esto. Y cada vez se destapan más ollas. Toda la gente poderosa, bueno, muchísima de la gente poderosa está resultando ser esto. Entonces, otra vez, ¿no será que Hollywood es esto a gran escala? La gran pregunta es ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque hoy hablamos de ella, mañana hablamos de otra persona y finalmente, ¿cuántas van a ser las personas? Esa es la pregunta que yo tengo. Empezamos con un video con 2-3 rumores y terminó siendo la realidad peor que lo que nosotros creíamos. Comentame ahí abajo, por favor, a dónde crees que va a terminar esta locura. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.